Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal, los supergenios de la mesa cuadrada. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chapulín Colorado. Aquí están ya los supergenios de la mesa cuadrada. El doctor Raulini Chamorrín. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, espero que hayan tomado su rico desayuno. Me acabo de terminar mi cafecito y lo he acompañado hoy con 2 pancitos con queso fresco, nada más y nada menos que de Cajamarca. Así que ha venido muy bien llenito ese pan. Estaba bastante bueno. Vamos a darle aquí el pase a nuestro conde chihuahueño para que nos dé el buenos días. El conde Daniele Vittorio Terranova. Buenos días. Bichón maltés, por favor, hoy día. Por favor. Claro. Bueno, ¿qué tal, supergenios? Y muy feliz nuevamente de estar aquí. Así que el día de hoy vamos a conversar acerca de... mejor no lo voy a decir, no voy a spoilear. Así que simplemente le doy el pase a Joan Stambuk, el Colocho Pechocho. El Colocho Pechocho, Joan Stambuk. Bueno, supergenios, esta vez no los voy a saludar como normalmente lo hago, siempre alegre. No. Hoy vengo un poco villano. Como llamamos en la lucha libre, vengo un poco heel, un poco rudo, porque el tema de hoy va a estar bastante interesante. Así que le doy paso nada más y nada menos que a mi profesor Colas Aguirre Girafales a ver qué nos va a enseñar hoy. El maestro Colas Aguirre Girafales. Así es, hoy vamos a probar algo distinto. Normalmente siempre reseñamos un episodio de alguno de los programas del maestro Roberto Gómez Bolaños, pero el día de hoy no vamos a hablar necesariamente de un programa en específico, vamos a hablar acerca de un personaje en específico, nuestro favorito. ¿De qué se trata? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Atención, fanáticos de Chespirito, a continuación vamos a hacer una reseña de uno de nuestros episodios favoritos. Y por supuesto, vamos a tener harto spoiler. Así que si no has visto el episodio aún, no conoces la serie, ve a verla y luego regresas a escucharlo. Gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los villanos del Chapulín Colorado. ¿Cuáles son nuestros villanos favoritos? Y no estamos hablando de Groot ni de los Minions. Estamos hablando acerca de estos antagonistas mágicos, memorables, que enfrentaron al héroe máximo de Latinoamérica. Efectivamente han habido montones de personajes que han desfilado frente al chipote chillón del Chapulín Colorado. Prácticamente todos han caído doblegados ante el poderío, ante la valentía, la entereza que tiene pues este personaje idóneo que es el Chapulín. Y bueno, como cada uno de estos personajes ha sido interpretado por alguien de este maravilloso elenco, pues todos han tenido algún motivo por el cual los recordamos. Así que lo que hemos hecho esta vez es hacer una selección. Cada uno de nosotros ha elegido a un villano en particular y vamos a hacer unos pequeños comentarios al respecto de cada uno de ellos. Así que vamos a ver, comenzamos entonces, mi querido Conde, si es que no se ha robado nada. No, yo escondo lo que me robo. Digo, no, sí, empezamos. Gracias por darme el pase para poder empezar. Porque bueno, para comentarles un poquito que el villano que yo he traído para exponer aquí con mi papelógrafo todo el día de hoy, así al estilo del colegio, en mis épocas al menos, se llama nada más y nada menos que el pirata Almanegra, que es interpretado, al menos la mayoría de las veces, si no las que yo más recuerdo, por Ramón Valdés, interpretado magistralmente por él. De manera que pensaban burlarse de nosotros. ¿Quieres saber una cosa, Chapulín? ¡Nadie escapa del pirata Almanegra! ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Lo viste bien, Chapulín? Y en este caso quería ahondar justamente en este personaje porque aunque aparece muy pocas veces e incluso viendo los episodios en los que sale, no se sabe qué fue lo que pasó con él en realidad, o sea, cómo terminó derrotado entre comillas por el Chapulín Colorado, abre las puertas a esto que muchos fanáticos he visto que hemos o han escrito alguna vez, ¿no? Comentando sobre todo el mundo de Chespirito, que es el llamado Chespiriverso, porque incluso se mencionan fechas y lugares reales
cuando se trata de episodios en los que aparece este personaje, que es el pirata Alma Negra. Unos datitos acerca de él y sacados de los episodios del Chapulín Colorado, no calculados ni nada, sino que los han dicho ahí, es que él nació probablemente en 1670 y tantos. Él mismo lo dice. Se confunde con la fecha porque dice, yo nací en 1770 y tantos, pero morí en 1720. Seguro se confundió 600 con 700, pero podemos ver entonces que él vivió más o menos sus 50 años, ¿no? Hasta el año 1720 cuando muere, y muere probablemente ¿dónde? En Veracruz, que es un puerto en México que en su momento fue atacado por piratas, porque allí se desarrolla gran parte de la historia en la que se habla del tesoro de Alma Negra. Entonces, bueno, acá nos vemos con la sorpresa de que pues parece un personaje realmente histórico, al menos en el mundo de Chespirito, con fechas incluso ahí de nacimiento y de muerte. Lo que se sabe de Alma Negra es que es el pirata más cruel y sanguinario de los 7 mares. Él se dice que mató al Mar Muerto y que incluso pintó al Mar Rojo. Lo pintó con sangre, pero lo pintó. Y bueno, es tan malo, es tan cruel, es tan basura, que manda a matar a quienes lo ayudan a enterrar sus tesoros, ¿no? Como ocurría incluso, por ejemplo, con Atila el Huno, que se dice que los que lo enterraron los mataron para que nunca revelaran la ubicación de su tumba. Creo que con Gengis Khan ocurrió lo mismo. Así que unas referencias históricas respecto a eso. Y algo curioso de Alma Negra es que pese a ser interpretado por Ramón Valdés, que como lo mencionó alguna vez María Antonieta de las Nieves, ¿no? Es flaco, viejo, escurrido, esmirriado, ¿no? Débil, todo lo que quieras, pero es tan imponente que incluso otro pirata, que es de grandes dimensiones, interpretado por Rubén Aguirre, que es el Matalote, de 2 metros, fornido, fuerte, le tiene miedo, y bueno, sigue sus órdenes sin chistar, ¿no? Según el mismo Matalote, dice que Alma Negra tiene buena puntería, ya que donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Así que por ahí quizá venga el tema, ¿no? Ese respeto que le tienen. Y algo curioso respecto a Alma Negra es que él usa un parche como todo pirata, como muchos piratas, pero él no es tuerto, solo que lo usa porque, en sus propias palabras, ¿no? Lo uso por el alquiler del traje, me vino así, ¿no? El traje de pirata. Alma Negra también, Alma Negra es muy, como vemos, es muy cruel, pero lo que más detesta es a los traidores, ¿no? Dice que una vez usó a uno de ellos como ariete, se golpeó tanto la cabeza que en sus palabras se convirtió en cronista de fútbol, mucho los quería Chespirito por lo que veo. Se dice que a otro le recortó las piernas, es una crueldad absoluta, e incluso a otro lo obligó a ver un programa de concursos, como estos que dan en cierta televisora, ¿no? De acá de nuestro país, ¿no? Y esto es tan feo que el mismo Chapulín se exaspera, como nunca lo vemos, ¿no? ¡Oh, criminal! Le dicen, ¿no? Este castigo, ¿no? Ver un programa concurso. Y bueno, ha sufrido tantas traiciones Alma Negra que, bueno, justificadamente quizá desconfía hasta de su propia sombra, que como vemos en un episodio incluso intenta traicionarlo a él mismo, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta partecita de Alma Negra, su risa peculiar, ¿no? Que es como una tos, ¿no? Y mueve sus hombros. Tendrían que verlo porque no me va a salir la imitación, obviamente. Y una de las chapas que le ponen acá, uno de los apodos, para que me escuchen en otros países, es macarrón escurrido, ¿no? estos apodos que le ponen. Y bueno, él aparece en algunos capítulos, no diré muchos, creo que otros villanos como el Rascabuches, el Tripaseca aparecen en muchos más, pero él aparece en 4 episodios o sagas del Chapulín. La primera es Los Antiguos Piratas del Caribe, que tiene 3 partes y son de marzo del año 1975. La siguiente es en El Fantasma del Pirata, que es de septiembre de 1975. La otra es El Cofre del Pirata, que es del año 1976. Y finalmente aparece en las 2 partes de Los Piratas de Pittsburgh, perdón, del Caribe, del año 1978. Y bueno, para cerrar ya, luego de ver la biografía, entre comillas, de Alma Negra, creo que esto a mí personalmente me llevó a analizar, ¿no? Cómo este tema de la continuidad, que a veces se dice que los programas de Chespirito no tienen, es bastante interesante, ¿no? ¿Desean que siga o quieren? Porque quería analizar esa parte del Chespiriverso, eso. Quizá me esté extendiendo demasiado. O No, está bien, está bien. Está interesante, está interesante. Dale, dale. Adelante. Sí, está muy interesante. Gracias, adelante. Sí, está bien. Por ejemplo, aquí vemos que se dice, ¿no? Que Alma Negra murió en 1720. Es lo que se menciona en el episodio El Fantasma del Pirata. Y que ahora su nieto, son 14 tatas específicamente, vive en la misma taberna en donde se desarrolla el episodio del año 75 de Los Antiguos Piratas del Caribe, solo de vez en cuando desviaban a Cuba, ¿no? O sea, quiere decir que ya en el siglo XX, o sea, casi 270 años después, la taberna aún existe y Alma Negra ya ha muerto, pero su descendiente
vive allí y quiere encontrar el tesoro que ha escondido Alma Negra, ¿no? Y claro, en un momento el Chapulín Colorado viene para ayudar a una persona que pide la ayuda, bueno, todo esto, ¿no? Y si bien todo esto resulta una ilusión, es un episodio bastante complejo, no lo voy a spoilear, pero tendrían que verlo para darnos cuenta, ¿no? Que pese a esto, igual los datos y la locación pueden ser reales. Luego, en otro episodio que es El Cofre del Pirata, se encuentra el diario de Alma Negra, y en este caso él es el tatarabuelo de Carlitos, ¿no? Interpretado por Carlos Villagrán. Y en esta historia es el Matalote quien persigue a Carlitos, al Chapulín Colorado y a la esposa de Carlitos para poder quedarse con el mapa del tesoro. Y uno diría el Matalote, pero el Matalote es de la época de Alma Negra, ¿cómo está vivo hasta ahora? Es que este es un descendiente también del Matalote, ¿no? El Matalote Quinta, en este caso. Claro, ¿no? Y acá aparece el fantasma de Alma Negra, pero en este caso es más bueno, entre comillas, porque trata de ayudarlos a quedarse con el plano del tesoro y que el Matalote no lo haga, ¿no? O sea, el fantasma ahora ya como que está un poco redimido y los ayuda, ¿no? A su descendiente y a su esposa para encontrar el plano, ¿no? Y luego, creo que el más interesante, tiene un nombre, esto no me acuerdo, como que para la continuidad, está en el episodio de los Piratas de Pittsburgh, del año 78. ¿Por qué? Porque aquí Alma Negra, la trama es que Alma Negra ha encerrado a Flor Marina, la tabernera que está con los piratas, porque no quiso casarse con él. Y se ve al Sabandija y al Panzaloca, que son otros dos piratas interpretados por Carlos Villagrán y Edgar Vivar, que son como que más amigos del Matalote. Y lo curioso acá es que estos piratas todos salieron en la versión de El Fantasma, los antiguos Piratas del Caribe, ¿no? Cuya tercera parte está perdida, no se sabe dónde quedó, no sabemos cómo terminó ese episodio, pero da para pensar, esto ocurrió después del anterior episodio, ¿no? O sea, el hecho de que haya encarcelado a Flor Marina porque no se quiso casar con Alma Negra. Y asimismo también se puede ver que aquí Alma Negra no muere en este episodio, solamente queda herido. Así que, haciendo una pequeña línea de tiempo, podemos decir, ¿no? Que primero lo que ocurrió fue el episodio de los antiguos Piratas del Caribe solo desviaban a Cuba. Luego, probablemente, algo pasó ahí que parece que el Sabandija y el Panzaloca decidieron quedarse con Alma Negra. ¿Qué habrá pasado al final del episodio anterior? No sé, pero se quedaron con Alma Negra como que a trabajar con él. Alma Negra encarcela a Flor Marina o por no querer casarse con él también. Y posteriormente, en un episodio que no se ve, el Matalote ya se pelea con Alma Negra finalmente, ¿no? Y es por eso que ya el fantasma de ambos está ahí como que luchando por quedarse con el tesoro, ¿no? Bueno, está un poco enredado quizá explicarlo así, quizá viendo los episodios va a ser mucho más entendible, pero en resumen, y ya para terminar ahora sí, realmente es muy interesante cómo este mini arco argumental se crea, ¿no? A fines del siglo XVI, XVII, y en él participa el Chapulín Colorado. Se abre, como digo, esta posibilidad de quienes queremos creer en el Chespiriverso, yo quiero creer en él, pero también este superpoder que tiene el Chapulín Colorado de hacer viajes en el tiempo, ¿no? De aparecer en este lugar cuando él en realidad vive en el siglo XX. Así que, bueno, creo que me extendí un poco, pero realmente este personaje, viendo los episodios, realmente da mucho que analizar, ¿no? No solo de él, sino en general de la serie El Chapulín Colorado. Muy, muy interesante. Qué buena explicación. No recordaba ese episodio que mencionas donde el tataranieto o el descendiente del Matalote buscaba el tesoro. O sea, recordaba lo del pirata Alma Negra como fantasma, eso sí, que me pareció muy inteligente de Chespirito utilizar a un personaje que supuestamente había vivido cientos de años antes y traerlo de vuelta a la época actual, pero el Matalote no. Eso me parece un detalle súper, súper interesante, ¿no? Porque le da una continuidad. Y lo comentábamos antes de grabar, que este es quizá el único villano que tiene un universo tan extendido, ¿no? Porque se manifiesta a través de cientos de años, reforzando la teoría de que el Chapulín es un viajero del tiempo, ¿no? Es más, podría ser como que su archivillano, porque si sigue enfrentándose al Chapulín después de cientos de años, quiere decir que su rivalidad es eterna. Imagínense lo que hubiera sido, por ejemplo, que Alma Negra aparezca luego, muchos años después, también en el futuro, ¿no? Un pirata tecnológico, una cosa así, hubiera sido también bastante interesante verlo, ¿no? Pienso que la sola existencia de un personaje así, que podemos ir viendo a través del tiempo y que sus fantasmas puedan existir, quiere decir que también más adelante podríamos ver, no sé, al fantasma de Coajinais, al fantasma de otros personajes, ¿no? Quizás en algún momento, si alguien se anima, Marvel, por favor, está libre los derechos ahorita del Chapulín, para hacer una creación nueva en base al Chapulín Colorado, podríamos ver una suerte de continuidad mayor incluso respecto a estos personajes y de verdad me encantaría verlo, sería genial. Ya en esto lo compra Disney.
Pero podríamos decir entonces que Alma Negra es el personaje, tal vez no sé si el más malo, pero es el más poderoso, ¿no? El villano más poderoso, ¿no? Porque no ha tenido tantas transformaciones como Freezer. Claro. Se puede decir que también es el más poderoso. Justo Y ni siquiera quería se ve mencionar- cómo el Chapulín cómo lo derrota en realidad, porque el episodio donde lo derrota en sí está perdido, así que con más razón. Sí, justo quería mencionar que hay un episodio del Chapulín, y se lo comentaba también a Daniel hace un rato, donde hay un pirata del espacio, ¿no? Que claro, que vuela en un aerolito o en un asteroide, ¿no? Y es un pirata, ¿no? Y tiene la bandera pirata, si no me equivoco, y el Chapulín lo enfrenta. Entonces, quizá, no lo mencionan como tal, pero quizá tenga algo que ver con el pirata Alma Negra y sea algún tipo de descendiente, ¿no? O sea, eso ya termina de perpetuar el legado del pirata, o sea, más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Hay muchas teorías, supongo, al respecto, pero la verdad es que la información que ha traído el niño Danielito está muy buena, así que yo creo que le vamos a poner su 18, ¿no? Vamos a Porque ponerle como decía mi profesor, 20 para 20 para el que escribió el libro, 19 para el profesor, 18 para el alumno, ¿no? Entonces tiene su 18, señor. Muy buenas No. exposiciones. Está bonito su papelógrafo también. Gracias. Bravo. Le voy a decir a mi mamá que el 18 me lo vendió el alumno Colas, ¿no? Así como el Kiko y el Chavo. Claro, que se lo compró usted. Porque le hizo el favor de no pegarle. Ya, listo, señor. Como usted acaba de exponer, por favor, elija quién va a ser el siguiente expositor. Pare usted. Ah, no, esto no es por apellido, ¿no? Por lista. Llamando por lista. Bueno, ya me dio una idea, Joan, para hacer el por apellido, ¿no? En este caso, bueno, quien seguiría es obviamente el doctor Chamorrín. A ver qué personaje nos ha traído para el día de hoy, para el análisis así bien rico, así. A ver, para todos los que me conocen saben que por encima de mi fanatismo por Chespirito, mi fanatismo máximo siempre es por el cine de terror. Y una de las obras más importantes en la historia de la literatura de terror y que ha sido adaptada montones de veces ha sido sin duda Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo, basado en el libro de la gran Mary Shelley. ¿No? Estamos hablando del año 1817, ¿no? Entonces, a través del tiempo ha sido adaptado montones de veces, tanto a nivel cinematográfico, a nivel televisivo, pero hay una obra en particular, una versión de un genio realmente muy a la par de Chespirito, que fue capaz de convertir esta obra en una comedia. Y esa comedia se llamó Frankenstein Jr. Estoy hablando, perdón, Young Frankenstein, el joven Frankenstein. En Latinoamérica le pusieron Frankenstein Jr. Esto fue hecho en 1974, nada menos que por el magistral Mel Brooks, ¿no? Haciendo un excelente trabajo de convertir en una parodia esta historia del científico loco que crea pues a una criatura de la nada. 4 años después, Chespirito haría exactamente lo mismo, tratando de utilizar como molde el trabajo de Mel Brooks y hizo su propia versión de un joven Frankenstein. Esto lo vemos en el capítulo de la aparición de Pancho Stein, y este es mi villano justamente. Ojo, el villano no es la criatura aquí, el villano es el doctor Pancho Stein. La criatura es una víctima y eso ya lo sabemos desde el libro. Por favor, déjeme ir. Lo siento mucho, pequeña, pero para mantener viva mi creación es necesaria tu sangre. ¿Mi sangre? Sí, es la única manera de mantenerlo, haciéndole transfusiones periódicas de sangre. Pero por favor, no me haga eso. Y pues aquí en esta historia conocemos a la joven aldeana de noble corazón que va todos los días al bosque a recoger leña. Parte de esto mezclan después en otras historias. Y ella pues queda atrapada en el bosque, tratada de ser ayudada por un leñador que resulta ser nada menos que Ramón Valdés. No sé cómo cargaba leña este señor, pero bueno, ahí hacía lo suyo. Y descubren pues que hay una leyenda oculta, ¿no? Existe un ser, existe un hombre que le encanta ir recogiendo pedazos de cadáveres para hacer experimentos. Se trata pues del doctor Pancho Stein, ¿no? Y preguntan por ahí si es pariente de Frankenstein y resulta que es lo mismo pero en versión totonaca. Así que era una suerte de adoración de Frankenstein. Y lo que me encanta de la presentación que han hecho aquí es que los sets que usan, la forma en la que presentan el bosque,
el hecho de que tengamos una tumba a la mitad, básicamente pues una especie de pedestal, un altarcito, ¿no? En medio de todo el bosque que resulta siendo pues parte cementerio, y ahí se levanta esta tapa y entran, tenemos acceso directamente al laboratorio de Pancho Stein. Aquí vemos a la criatura que está encarnada nada menos que por Rubén Aguirre, una gran interpretación realmente también. Es la primera vez que también veo a Carlos Villagrán, que es quien interpreta a Pancho Stein, en una forma atemorizante. Realmente él se le ve pues imponente con su ropa pues y sus solapas hasta arriba, esos ojotes que se le salen cada vez que mira feo, esa voz toda que pone cada vez que se dirige a ellos. Y utiliza bastantes elementos de terror, en realidad, ¿no? Es una de las pocas veces que hemos visto al Chapulín temblando, ¿no? Está esta rutina famosa donde empieza a hablarle Ramón Valdés y le dice, Chapulín, pero estás temblando, ¿no? Sí, por el frío, pero estás sudando, ¿no? Sí, por el calor, pero estás pálido, por la luz de la luna. Y el Chapulín tiene una respuesta para todo para no demostrar que se está muriendo de miedo, ¿no? Hay momentos también que rayan en el terror, porque resulta que raptan al personaje Florinda Mesa, esta aldeana, a la cual secuestran y tienen ahí amarrada una mesa y le explican al monstruo que no quiere hacerle daño, le explican de que necesito extraerle la sangre porque si no tú morirás, ¿no? Esto es importante para ti, pero el monstruo no entiende razones, ¿no? Y se desquicia, el Chapulín se ve obligado a enfrentarse a él, ¿no? Y el propio Chapulín no quiere hacerle daño en realidad, ¿no? Tampoco que no es que pueda hacerle mucho, ¿no? Pero dentro de lo que puede se lo mecha, y ahí hay toda una serie de conflicto ahí. Realmente por el desarrollo que tiene, la caracterización que les han dado los personajes, yo honestamente considero que es uno de los más importantes para mí dentro de los villanos, este temible doctor que le gustaba saquear cadáveres para hacer estas creaciones. ¿Hay alguna pregunta del público? Si alguien tiene alguna consulta, algo que quieran saber. Este episodio lo habíamos reseñado en la temporada anterior de los Supergenios y recordábamos mucho lo humano que podía ser el monstruo de Pancho Stein, ¿no? Que igual que con Frankenstein, como mencionaba, era una víctima, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿hasta qué punto es un villano Pancho Stein? Porque es un hombre desquiciado, ¿no? Entonces, se podría decir que no es necesariamente responsable de sus actos. Pero es una elección interesante, ¿no? Porque hasta que no lo mencionaste, a mí no se me hubiera ocurrido considerarlo un villano. Es más, yo consideraba al monstruo el villano, ¿no? Pero puesto a pensar, ¿no? Como lo presentas, pues sí, ¿no? El monstruo en realidad no tenía la culpa, él actuaba por instinto. Claro, y esto inclusive remitiéndonos a la historia original, ¿no? En la historia original el monstruo en realidad es prácticamente un niño que no pidió existir, ¿no? Y está deambulando por ahí buscando una razón para su existencia. En este capítulo, inclusive, como te digo, no permite que le hagan daño a Florinda Mesa. Entonces, tiene un poquito más de humanidad que el propio doctor, ¿no? Y eso es algo resaltable. Solamente son segundos, pero notamos ese detallito y hace que empaticemos un poco más con la criatura que con el propio científico. Dicho sea de paso, esta no es la primera o no es la única vez en la que Rubén Aguirre ha interpretado a una criatura relacionada con Frankenstein. En La función debe continuar, hay un momento en el que también lo interpreta, ¿no? Pero ya con un maquillaje mucho más parecido al que utilizaron en las películas clásicas de Universal, ¿no? Ya está con los corchitos, con la cabeza cuadrada. No recuerdo ahorita el nombre del actor exacto, pero la versión que él hace no es exactamente la de Boris Karloff, contra lo que muchos creen. Hay un maquillaje de otro actor que es mucho más parecido al que él utilizó en ese sketch, en esa escena. Porque también lo interpreta Christopher Lee, ¿no? En realidad, todo es, los grandes han pasado por casi todos los personajes. La momia, el monstruo de Frankenstein, el vampiro. En el universo se rotaban los papeles protagónicos ahí entre los grandes, entre los conocidos. Bien, entonces, con eso doy por concluida mi exposición. No sé cuánto saqué. Muy buena, yo creo que también le vamos a dar una nota aprobatoria a Raulini, ¿no? Y el aplauso del público, muchas gracias. Sí, bueno, por esta sí, interesante presentación. Quería añadir no he tenido papelógrafo, así que lo vamos a descontar un par de puntos, ¿no? Pero...
Los plumones. Y solo quería añadir justo ahora que mencionaron ese tema de la humanidad de Frankenstein, sea en el episodio de Chespirito, en general en las obras que ha habido, ¿no? Literaria, en el cine, justamente quizás sin querer, queriendo, como decía el Chavo del Ocho, pero Chespirito, ¿cómo termina, ¿no? Este episodio justamente del doctor Pancho Stein, porque más allá del terror que nos puede dar de repente un cementerio, por poner un ejemplo, en la noche, un monstruo, un fantasma, cómo apela a no diré el terror, pero esos sí temores que podemos tener una vez más, ¿no? Como seres humanos ya responsables de ciertas cosas ante la vida en sí, ¿no? La vida común y corriente. Tendría que ver el episodio quizá o escuchar la reseña que hicieron los Supergenios en la temporada anterior, pero más o menos por ahí, ¿no? Lo llevaría, ¿no? Cómo finaliza este episodio con este tema justo de la humanidad que a veces que es tan compleja, ¿no? A veces tan bonita, a veces tan complicada, ¿no? Y a veces de terror. Ya recordé el nombre del actor, por cierto. El detallito, el actor es Glenn Strange. En la versión que hace, la interpretación que hace Glenn Strange, está basado notoriamente. Hay un gesto muy particular que tiene Glenn Strange, que es exactamente el mismo gesto que hace Rubén Aguirre en La función debe continuar. Bueno. Si ven la imagen, se van a dar cuenta que es exactamente la misma figura. Por eso le vamos a dar un punto más. Ya. No sé si es idea mía, pero yo siento que los personajes que interpreta Rubén Aguirre son los que tienen más humanidad, ¿no? O sea, por lo menos en los villanos del Chapulín siempre era el que más enseñanza nos dejaban. Quizás de pronto por esos estereotipos de juzgar a la persona porque es grande, fuerte o es el que más daño nos puede dar, pero siempre es el que nos termina dando como más lesiones. No sé si es mi percepción, no sé si ustedes han caído en cuenta de eso. Sí, es un muy buen punto. Creo que muchas de las escenas mejor actuadas o momentos dramáticos mejor actuados en general en Chespirito han sido de Rubén Aguirre, ¿no? Claro, el otro gran actor dramático era Edgar Vivar, pero si hablamos de villanos, sí, pues Rubén Aguirre creo que es el más emotivo, ¿no? O el que mejor le sale. Y no me había puesto a pensar en eso que mencionas, ¿sabes? De que porque era pues alto, entonces sí, pues imponente, no se esperaba eso, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, claro, es un buen punto. Te vamos a dar un punto más en tu exposición para cuando... De antemano, ya entra con ventaja. Es la práctica calificada. ¿no? Yo también intervengo, ¿no? Y suelto algunos datitos así para que me pongan un punto más, ¿no? Qué fácil. Le traen una sandía así una sandía. No le haga la barba al profe Colas. Bueno, como ya le pusimos un punto, entonces que sea el Colocho Pechocho el que nos presente a su villano favorito, señor. Bueno, estoy nervioso porque yo en las exposiciones siempre buscaba a la persona inteligente, y yo simplemente era la cara bonita, como siempre. Entonces yo siempre, yo era el que hacía la presentación, ¿no? Yo era el que hacía la presentación, bueno, hoy vamos a hablar de esto, y ya nada más. La introducción y las conclusiones, ¿no? Y el final, ¿no? Y el gracias. Y el gracias. Así que en teoría va a ser mi primera exposición, qué nervios. Bueno, chicos, escuchando justamente el personaje del Dr. Chamorrín, que es interpretado por Rubén Aguirre, y también la exposición del Conde de Terranova, me da mucho que pensar. Por lo menos yo escogí a mi villano, no porque fuera mi favorito, no, sino porque yo en base sentí que era el más humano, justamente por lo que decía el Dr. Chamorrín. No sé si ustedes les ha pasado, bueno, ahorita después de la exposición del Conde de Terranova, pero yo siempre he visto que si el Chapulín es el máximo superhéroe, como que su Joker era el Cojinais, para mí, ¿no? Podemos ahorita hablar después de la exposición del Conde, que Almanegra es el archienemigo que toda la historia o en todos los tiempos se ha enfrentado, pero para mí, cuando me preguntan, ya, el Chapulín Colorado, el villano el primero que se tenga a la mente, para mí siempre ha sido el Cojinais, ¿no? Ese ha sido como que el Joker del Chapulín, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en base a mi personaje era favorito porque Super Sam también me parece que era un personaje muy bien al cual yo me quedé con muchas ganas de que lo explotaran. Yo dije, bueno, si el Cojinais para mí es el Joker del Chapulín, entonces, ¿cuál sería el Lex Luthor de Super Sam, no? Entonces yo decía, pero ¿cuál sería, no? Entonces me puse ahí a investigar. La verdad no sé si la respuesta es correcta, pero justamente tiene mucho que ver con el personaje o el villano que he escogido. Bueno, sin más, para esta presentación el villano que he escogido para exponerles es nada más y nada menos que el Pocatrancas, interpretado por Rubén Aguirre.
noticias locales se nos informa que esta mañana escapó de la cárcel el famoso delincuente apodado el Pocas Trancas. Se recomienda cuidado principalmente a los vecinos de Barrio Nuevo, que es el rumbo favorito del Pocas Trancas. No sé si lo recuerdan mucho, salió en varios episodios y en varios sketches como tal, pero lo que más me llamó la atención es su historia, porque yo creo que es justamente el personaje con más humanidad o quizás el más parecido a nuestra realidad, ¿no? ¿Quién era el Pocatrancas, no? Nació y creció en la Ciudad de México, según lo que he leído por ahí en sus historias, ¿no? Dicen que vivió en un barrio que se llamaba Barrio Nuevo, ¿no? Que era un barrio fresa, como dicen los mexicanos, o sea, bien acomodadito, ¿no? Y que el Pocatrancas, que se le desconoce su nombre verdadero, solo se le conoce como el Pocatrancas, era una persona que tenía bastante dinero, o era de familia bien acomodada, ¿no? Por así decirlo. Y eso hacía que en su juventud, en su infancia y en su adolescencia prácticamente, tuviera muchos episodios con el crimen, lo robaban, ¿no? Abusaban de él, ¿no? Y es muy irónico porque más adelante nos muestra que él termina siendo un delincuente, ¿no? Pero no fue por eso que él termina siendo un delincuente, sino que ya sabemos que él era una persona que nació en México en un barrio fresita, ¿no? Normalito, estrato medio alto, ¿no? Que tenía dinero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en su vida para que él se volviera este villano del Chapulín Colorado, ¿no? Pues según lo que he investigado como tal, este personaje apareció en un capítulo del Chapulín Colorado como un loco, o sea, desquiciado. Y nos lo muestran como un loco que se ha escapado del manicomio y que aparentemente es sordomudo, ¿no? Y es más, tienden a decir que es aparentemente un asesino serial que mata a las personas que tienen la virtud de poder hablar o de poder comunicarse como normalmente nos comunicamos nosotros, ¿no? Entonces, en base a eso es que entra el Chapulín, pero mucho antes de eso pasamos en que, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó para que el Pocatrancas se enloqueciera o terminara así o porque nació así, sordomudo, ¿no? Pero no fue así. Ya sabemos que lo poco que les he dicho, chicos, es que es una persona acomodada, que como muchas personas nos ha pasado momentos en la delincuencia, pero más allá de eso, todo bien, ¿no? Incluso más adelante sale en sketches con el Botija y con el Chompiras, ¿no? Y es muy curioso porque en la adolescencia lo robaban y terminó siendo como que amigo de los ladrones, de los criminales, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó, no? Pues supuestamente dicen que él tenía una novia o estaba enamorado de una mujer. Tampoco se le conoce su verdadero nombre, pero le decían o le apodaban la mula de seises. Así le decían a su amor platónico. La cual que, o sea, por desgracia, falleció de una manera trágica, pero desconocida. Nunca se supo por qué murió o en qué momento murió, pero murió de forma misteriosa, ¿no? Algunos dicen que quizás el Pocatrancas la mató porque él incluso en algunos de los capítulos, él como que confiesa que era un novio celoso. Entonces está como que la interrogancia como tal, porque el Pocatrancas como tal es una persona, nuevamente les digo, era una persona grande, violenta, ¿no? Extremadamente violenta, y en el primer episodio que nos muestra el Chapulín era prácticamente un asesino serial, ¿no? Entonces ahí vemos que en cierta manera él pudo haber matado a su novia, no se sabe, eso no lo cuentan, ¿no? Pero bueno, entonces hasta la muerte de su novia, ¿no? Él empieza como que un periodo de depresión, y tanto su periodo de depresión que ya no le importa a él, siendo una persona acomodada y con dinero, me imagino pues que vestía bien y que era prácticamente preocupada por su apariencia, él en medio de su depresión descuidó ese aspecto. Entonces, en medio de su depresión, literalmente no se bañaba, olía inmundo, y tanto fue eso que empezó a acumular cera en sus oídos y era por eso que no escuchaba, ¿no? Y no hablaba era porque ni siquiera se cepillaba los dientes, no tenía esa higiene, o sea que el tipo ni siquiera hablaba porque mataba, no tenía necesidad de matar a la gente a golpes, sino que hablaba y ya mataba, ¿no? Yo sé que en ese momentico muchos nos acordaremos de alguien, porque creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado con una persona que tiene mal aliento, que nunca se nos va a olvidar. Y eso era justamente lo que pasaba, solo que en su debut con el Chapulín Colorado, nos lo muestran que es aparentemente un sordomudo, que no habla, sino que como que se comunica por señas, ¿no? Porque tampoco escucha. Pero no es que sea sordomudo, es que en verdad es una persona muy que no tiene una higiene, y es por eso que nos dan eso. Pero eso nos lo van a entender más adelante en la evolución del personaje, ¿no? Entonces, prácticamente ha enloquecido debido a esa depresión que fue perder el amor, o quién sabe qué más depresiones en su vida o qué más cosas vivió, ¿no?
Entonces se volvió un poquito violento, letal, aparte era celoso con las personas que sí podían hablar y empezó a matarlas, ¿no? Y eso dio que en cierta manera hizo como un operativo y gracias a una señora le dieron captura a él, ¿no? Y le dieron captura y obviamente en vez de juzgarlo y mandarlo a la cárcel, descubrieron que en verdad el tipo estaba ya loco, ¿no? Y lo mandaron a este manicomio. Y es ahí cuando se escapa de este manicomio que aparece el Chapulín Colorado y es el capítulo que conocemos, o quizá los que no, ese es un capítulo muy importante porque al final de cuentas es el Chapulín quien nuevamente lo devuelve al manicomio, ¿no? Hasta ahí normal. Entonces, ¿por qué la teoría de que él puede ser el Lex Luthor de Super Sam? Porque resulta que en ese mundo de venir y escapar del manicomio, en una de esas vueltas, son los mafiosos del Chapulín. En este caso, los que en una ocasión lo ayudan a escapar, probablemente porque es un tipo grande, fuerte, con una fuerza descomunal. Es una persona común y corriente, no es que tenga un poder, ¿no? Sino que es una persona muy grande y tal vez está en los planes de esos mafiosos, lo ayudan a salirse de su manicomio o de la cárcel, en este caso no sabría, pero lo ayudan a escapar. Y es ahí cuando lo envían a Estados Unidos, y en Estados Unidos se dedican a robar, ¿no? A hacer todos esos delitos de gángster y lo convierten prácticamente en un gángster. Entonces, de ser prácticamente un loco, un asesino serial, hay una evolución de un personaje porque ya se vuelve literalmente como un mafioso. Entonces, es ahí cuando en su trabajo en Estados Unidos es cuando no lo muestran así, pero aparentemente peleó con Super Saiyan y es Super Saiyan quien nuevamente lo captura y como que lo extraditan. ¿Sí se dice extraditan? Porque cuando a ti te cogen en tu país, claro, cuando has hecho delitos en otro país, te extraditan. Pero en este caso, cuando te cogen en otro país, pero te devuelven a tu país, ¿es extradición? No, eso es otro nombre, ¿no? Sí, no. O sea, tú te refieres a que él estando en Estados Unidos es enviado a México. En ese caso, Estados Unidos está extraditándolo, le está enviando a México. También se dice. Ahora, ¿no? en el caso de que México lo hubiera pedido o se lo está mandando, en ese caso... Pensé que era lo mismo. Pensé que era lo mismo. Yo también creo que sí es lo mismo. Saludos a Alejandro. Tenía mi duda. Bueno, el caso es que Super Saiyan ayuda a capturar a todos estos criminales y nuevamente extradita o regresa para que pague condena en su país, que es México, porque sabemos que es mexicano, Pocatancas. Y al final de cuentas, en uno de los capítulos, cuando ya nuevamente, ya obviamente por delitos de gángster, sí lo envían a una cárcel y es ahí donde yo recuerdo en un capítulo muy gracioso, donde estando en esa cárcel ya en México por tercera vez, es que se escapa y es ahí nuevamente cuando Super Saiyan se da cuenta que su criminal no se ha escapado, va a México única y exclusivamente para volverlo a meter. Y es ahí cuando se topa con el Chapulín Colorado, ¿no? Y vemos esa guerra entre los dos para nuevamente capturarlo y bueno, ahí podemos ver lo de siempre. Y este personaje es el típico, ¿no? Un poquito como que vemos a Rubén Aguirre un poquito torpe, pero en verdad un poquito hasta bruto, pero con una fuerza descomunal, ¿no? Pero ya tenía como que esa evolución porque ya no era tan torpe como el de antes, sino que ya tenía esa malicia de ser mafioso, entonces, y aparte que siempre tenía una fuerza descomunal, nunca usaba armas, muy de vez en cuando usaba cuchillos o una que otra pistola, pero esto ya se hizo más cuando se volvió un poquito más mafioso, por así decirlo, ¿no? Antes era su fuerza descomunal, ¿no? Y lo que yo recuerdo y por lo que escogí justamente fue por este capítulo, porque era muy gracioso ver cómo el Chapulín y Super Sam pelean como para, como que quién se queda con el crédito en cierta manera de capturar nuevamente a este criminal, ¿no? Y se me viene a la mente una escena, no sé si ustedes la recuerdan o la han visto, cuando justamente están amarrados, Super Saiyan y el Chapulín Colorado, cada uno en una silla, ¿no? Entonces como que quieren desatarse y al Chapulín se le ocurre la idea de que, ya sé, te voy a tirar de la silla, porque así cuando yo te tire de la silla, al caer se puede desaflojar las cuerdas y así vamos a quedar liberados, ¿no? Entonces el típico hablaba de Super Saiyan, oh, yeah, sí, no sé cómo lo habla, pero me parece súper gracioso cuando Ramón lo hace y él le dice, ya, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces el Chapulín como que más vivo y le pone como que su pie lo va a empujar, ¿no? Entonces como que le dice, ¿qué estás haciendo, Chapulín, no? Entonces le dice, no, te voy a ayudar, ¿no? Te voy a ayudar para que caiga. Y él como que, sí, no. Y al final de cuentas termina empujando muy fuerte el Chapulín y es el mismo Chapulín que termina cayéndose, ¿no? Y termina liberándose, ¿no? Y al final el Super Saiyan le dice como que, bueno, ahora desátame a mí, ¿no?
Y él dice, sí, y en vez de desatarlo como una persona normal, lo termina tirando, pero ahí se ve como que esa rivalidad, porque al final de cuentas el Chapulín y Super Sam son como niños de él, y yo lo quiero hacer, yo puedo hacerlo, y me parecía fascinante, por lo menos siempre las interpretaciones del Chapulín y Super Sam era lo que más me divertía. Es por eso digo que basado en esta historia puedo decir que en cierta manera puede que este villano pueda ser el Lex Luthor de Super Sam, y es por eso que lo escogí. Aparte que es la persona como que más humano, porque en realidad muchos asesinos seriales o criminales de la historia siempre terminan porque están mal de la cabeza, ¿no? Entonces no sé si en cierta manera otros villanos han tenido esa explicación, pero sabemos que este personaje o este villano interpretado por Rubén Aguirre no era una persona de mal. Simplemente a raíz de todo lo que le pasó en la vida, se tornó una persona violenta, que aparentemente podemos ver que al momento que tuvo una relación con una mujer que amaba, probablemente terminó siendo un hombre muy celoso, que terminó matando a su mujer y eso lo terminó de enloquecer. Y son cosas que literalmente vemos todos los días en las noticias, ¿no? Esos son casos que la verdad no se nos escapan y ese es lo que yo creo que como que el villano que, oye, es el más humano, por así decirlo, porque también tuvo una evolución como villano hasta llegar hasta lo último. Creo que tiene esas apariciones y hay unos sketches, creo que también sale con el doctor Chamorrín, con el doctor Chapotín. también sale con el Chompiras y con el Botija, que como que los ayudan en uno de esos sketches, como que son amigos, ¿no? Entonces, este fue mi personaje. Y nada más que todo son teorías y cositas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Miércoles. El proyecta se ha metido. Y mira, que es un personaje que solamente aparece técnicamente en 2 episodios. ¿Ah? Es verdad. El viaje se ha metido con toda la descripción del personaje. Qué abuso. Mira, usted hubiera sido buen guionista de Chespirito. Sí, cuando me dijiste que ibas a hacer el Pocas Trancas, yo dije, bueno, pero como que le está estirando, ¿no? Porque el Pocas Trancas tampoco es tan representativo, ¿no? Y aparece muy poco. Y luego cuando dijiste que era el más humano, inmediatamente pensé, claro, porque es un loco y es algo que podemos ver todos los días en la calle, ¿no? Yo me acuerdo que cuando viví en Ventanilla, nosotros teníamos nuestro Pocas Trancas, que era un loquito que le decían Maciste, ¿no? Y siempre había este rumor de que tenías que tener cuidado y no cruzártelo porque te podía violar o algo así. Chapa bien antigua, Maciste es una chapa bien antigua. Exacto. ¿Era chapa? Sí, era su chapa. Maciste era uno de los... Era un personaje de unas películas italianas de la línea de Sansón y cosas así. No jodas. Llegó aquí a Latinoamérica con el nombre de Maciste. Y se le asoció de bastante la palabrita a las personas pues de buen volumen de cuerpo, ¿no? Y de hecho el escritor chileno Bolaño, no recuerdo su nombre, pero su apellido es Bolaño, él escribe una novela llamada Una novelita lumpen, donde aparece el actor que hacía de Maciste en las películas. ¿Ya? Wow, todo está conectado, pero... O sea, cuando mencionaste lo del Pocas Trancas, dije, por ahí no, claro, es un enfoque inteligente porque, claro, es algo que sí podemos ver en cualquier parte, ¿no? Y puede ser un villano, es una persona desequilibrada mentalmente, y sí, vemos todos los días que a veces ese tipo de personas cometen crímenes, a veces sin saberlo o sin notarlo. Pero ya cuando le metiste la historia, era como que, ¡wow! O sea... Ha sido algo completamente inesperado, ¿no? No sé si es un fanfiction o tú le has creado una historia, no lo sé, pero de pronto un personaje tan insignificante tiene un peso tan grande en la historia del Chapulín que parece hasta increíble, ¿no? Increíble. Bueno, en realidad todo lo que, o sea, yo estoy investigando en varias páginas, pero la historia o digamos que en cierta manera los hechos que yo les he narrado ahorita no son inventados. O sea, él en las pocas apariciones que hizo habló un poquito de su parte, habló que tenía la novia, dijo el nombre de la novia, dijo que había muerto de una manera violenta, pero misteriosa, porque él nunca dijo cómo murió, pero después en otro capítulo como que da a entender que él era muy celoso, o que es una persona muy celosa. Entonces como que uno ya empieza como que a conectar y todo eso y uno dice, claro, es por eso que a él le cuesta o se enloqueció tras la muerte de su amada, ¿no? Porque una cosa es perder al ser que amas y otra cosa es que probablemente lo perdiste por tus celos, porque tú mismo lo mataste.
Sí, y bueno, me parece, Joan, y corrígeme que dijiste al comienzo que sentías también que era, no, tú dijiste que el Cuajinais era como el Joker del Chapulín Colorado, Para ¿no? mí, ¿no? Puedo estar Claro. equivocado, ajá. No, no, claro, yo creo que es una cuestión de percepción porque en mi caso, a mí, claro, no soy un experto en estas cosas, los que me conocen saben que yo no veo películas ni de Marvel ni de DC, no me llama mucho la atención, pero la historia, en este caso relatada así, el pocas trancas, a mí me hace acordar lo poquito que sé, por ejemplo, del Joker, ¿no? Que yo sé que tiene Claro. varias como que biografías y algunas de ellas indican, ¿no? Que era una persona común y corriente que en un momento pierde la razón por X motivos. También creo que su esposa, no sé si, o su novia fallece, algo por ahí, ¿no? Pero claro, nos da este espacio para poder ver que si bien en el Chapulín Colorado hay villanos, que pueden ser normalmente, me entiendo que siendo el Chapulín Colorado un superhéroe, el más grande de Latinoamérica, claro, sus villanos son también, pues tienen que dar la talla, ¿no? Gangsters como el Rascabuches, pistoleros muy conocidos como los que están en el viejo creo que es el Tripaseca, en ese caso no recuerdo que se me dio el nombre, el Pirata Alma Negra, ¿no? Un pirata, el más temido de los mares. Y claro, en otras series vemos, como en los caquitos, villanos ya de poca monta, ¿no? El choro que te encuentras en la calle, que te puede bolsiquear, ¿no? Es muy distinto. Pero en este caso, estos villanos también, todos los villanos tienen un trasfondo, ¿no? O sea, por algo se han vuelto villanos, no se les justifica, pero por algo que pasó en su niñez, por donde crecieron, su crianza, qué sé yo. Y en este caso específico del Pocas Trancas, teniendo en cuenta sus características, ¿no? Sordomudo, y todo esto, nos hace ver, ¿no? Cómo se puede sacar un origen de este personaje y ha llevado a una trama quizá un poco más heroica, pero por el lado un poco más serio, entre comillas, ¿no? Que vemos en otras películas, otras entregas, y cómo aún así esto se lleva al lado cómico, ¿no? Porque, es una persona que no habla, que no escucha, ¿no? Y se volvió, en fin. ¿Por qué? Porque no se lava los dientes, porque no se limpia el cerumen, lleva al lado cómico, ¿no? Así que realmente es bastante interesante ver el trasfondo de este personaje, está bien chévere, está bien chévere. Sí, de verdad has dejado la valla muy alta. Solo te faltaba decir nomás que al final Pocas Trancas, cuando se vuelve mafioso, se cambia de nombre y se pone Shory, y ya con eso terminabas de enlazar todo su el... personaje y se Bueno, acabó. puede ser, porque en verdad no tengo ni idea cómo apareció el Shory como tal, ¿no? Puede Claro, ser, el Shory se sabe aún menos, ¿no? Entonces podría ser... Oye, yo creo que deberíamos hacer un booking, un guión de toda esta vaina y presentárselo al grupo Chespirito, ¿no? De repente atracan y... Yo ya te conté que yo tengo mi línea de continuidad del Cuajinais, ¿no? Así que ¿Sí? Chuma, entonces vamos a comparar. Mira, señor, ahora me has puesto aún más presión porque la verdad es que no esperaba exposiciones tan buenas y siempre el que cierra se espera que sea como que wow, ¿no? Pero la verdad es que siento como que no. No, te va a dar la talla, te va a dar la talla. Y todavía Joan ha venido con el parche de que es su primera exposición. Así que peor todavía. Y mira, nos ha contado una historia, wow, es increíble, pero bueno, sí, el villano que yo he elegido es el Cuajinais. Y lo habíamos comentado con los supergenios en algún momento, ¿no? El Cuajinais para mí es no solo el villano más real, o con el perdón del Pocas Trancas, que nos acaba de contar una saga épica, porque es un villano que realmente inspira miedo, terror. O sea, tú notas en su rostro a un psicópata, a un hombre marcado literal y figurativamente. Ahí me decían, tienes que hacer la siguiente semana un gángster. Y yo como actor lo tendría que saber hacer, si no, no sería actor. Entonces me ponía una cicatriz aquí, un sombrero y hablaba así, tú vas a morir, Chapulín. Si bien pues existen otros villanos, como por ejemplo Tripaseca, que más o menos tienen un rol parecido, ambos son mafiosos, el Tripaseca no inspira tanto terror ni intimida tanto como el Cuajinais, ¿no? Tú sabes que el Tripaseca es un delincuente avesado, pero el Cuajinais tiene la pinta y la personalidad de alguien que va a matarte sin dudarlo, ¿no? Incluso solo por pura diversión, solo por puro placer. Y creo que no hay nada que inspire más terror que eso. Porque si alguien te mata para intentar robarte algo, tú sabes que el objetivo, claro, es simplemente obtener algo de ti. Pero si es alguien que está dispuesto a matar solo por diversión, eso es algo que no puedes controlar, ¿no? Es como mencionaba el Parce, es el Joker, ¿no? Es un agente de caos. Y yo creo que el Cuajinais es precisamente eso. Sin embargo, los orígenes del Cuajinais son muchísimo más humildes. Su primera aparición es en un sabroso entremés con los caquitos, con el Chompiras y el Peterete, en un sketch que se repite en varias ocasiones, ya con el Botija y el Chompiras más adelante,
en donde ellos se enteran de que el Cuajinais, un avesado ladrón criminal, estaba por salir de prisión y ellos asumían pues que él iba a intentar tomar el liderazgo de la banda como en algún momento había ocurrido en el pasado, ¿no? Y ellos le temían bastante porque sabían de la peligrosidad de este sujeto. Finalmente llega el Cuajinais y obviamente él impone su ley, ¿no? Él iba a ser el jefe en adelante. Ahora, en diferentes sketches donde se ha tomado esta misma historia, al final, pues el que intenta imponerse, en este caso el Cuajinais, termina en la cárcel nuevamente y ellos quedan libres de su influencia. Pero para el Cuajinais ese sería solo el inicio. Y de hecho, como mencionaba el conde, Alma Negra pues tiene esta presencia intertemporal, ¿no? Que le permite estar en los 1600 y luego en los 1900 y luego quizás hasta en el futuro. El Cuajinais también tiene algo de eso y me hace pensar que precisamente es el verdadero archienemigo del Chapulín, ¿no? Porque el Cuajinais aparece ya como personaje en 1974, aún no está muy definida la fecha, si es 73 o 74, probablemente uno de esos dos, pero no en nuestro tiempo, sino en el viejo oeste. Él es un bandolero, el Cuajinais, ¿no? Igual que el Rascabuches, el Cuajinais también es un temido pistolero que cuenta él mismo, ha matado a más de 500 personas, ha robado todos los bancos, todos los hoteles, todas las diligencias, ¿no? Y ha matado a varios sheriffs de diferentes pueblos. Y de ahí su peligrosidad. O sea, desde la primera ocasión en que vemos ya al personaje como tal, nos deja claro de que él es un hombre que está dispuesto a matar, sin importar cuál sea la condición o contra quién se está enfrentando, ¿no? Y simplemente por el placer de hacerlo. Luego aparece ya el Cuajinais como nosotros lo recordamos, ¿no? El gángster que recuerda mucho a Tony Montana, el cara cortada de Al Pacino. Pero el Cuajinais fue antes, ¿no? A veces uno se pone a pensar, ¿habrá Al Pacino tomado como referencia al Cuajinais de Carlos Villagrán? Probablemente no, pero es una fantasía muy alegre esa. Y me gusta pensar que sí, porque el Cuajinais tiene muchos rasgos, no solo clásicos del cine, ¿no? Del gángster, que generalmente se veía en el cine negro de la década de los 50, sino también muchas cosas que yo puedo ver retratadas también en personajes como el cara cortada del Tony Montana, de Al Pacino, ¿no? Sobre todo por el tema de la cicatriz, pero también por lo desquiciado que es el personaje, ¿no? Este es un hombre que siempre está esperando la oportunidad de poder darle rienda suelta a su violencia. ¡Chanfle! ¿Es el Cuajinais? Chanfle. Hablo para saber si es verdad que usted piensa embargar mi negocio. Pues sí, señor Cuajinais. Es que yo tengo una letra suya que no ha pagado y pues tal vez piense pagarla más adelante. Ni más adelante ni nunca. Y óigame bien esto. O me devuelve esa letra o puede irse despidiendo de esta existencia. Ahora, sabemos que el Cuajinais es parte de la banda de Tripaseca. Está la Minina, está también el Shori y en algunas ocasiones está también el Botija, ¿no? Son parte todos de la misma banda. Pero eso no quiere decir de que él esté subyugado al control del Tripaseca, ¿no? Ellos son asociados y quiere decir que están al mismo nivel. Existen teorías de fanfiction, pero que creo que viene bien mencionarlas, donde ambos manejaban carteles de la droga. De hecho, el Cuajinais hereda el cartel de la droga de su padre, que ya era un traficante bastante conocido en Ciudad de México. Y luego se une al Tripaseca, ¿no? Como si fueran las 5 familias del DF. Bueno, tenemos aquí al Cuajinais y al Tripaseca. Y por supuesto está la Minina, ¿no? Que era asociada de Tripaseca. Luego el Cuajinais se encarga de seducirla y traerla a su bando precisamente para sacar del negocio a Tripaseca y quedarse él con el control de la mafia de las drogas en Ciudad de México. Y termina muerto a manos del Chapulín, ¿no? Porque el Chapulín al parecer toma la decisión que Batman no pudo tomar, ¿no? Que era
finalmente acabar con la raíz del mal, ¿no? Con el Quaginais. Batman nunca se atreve a matar al Joker porque, bajo su filosofía, ¿no? Si él mata al Joker, el mundo va a seguir teniendo el mismo número de asesinos, ¿no? Pero en este caso el Chapulín no piensa en disminuir el número de asesinos, sino en disminuir el número de víctimas. Y para alguien como el Quaginais, la única forma de neutralizar su locura es con la muerte. Ahora, el Quaginais ha aparecido en hasta 17 episodios del Chapulín Colorado entre 1973 y 1978, que es el año en el que Carlos Villagrán se retira del elenco de la serie. Todas sus apariciones, por lo general, han sido similares, como el gángster bien trajeado, ¿no? Pistola en mano, dispuesto pues a batirse con quien sea para tener el control de la ciudad. Sin embargo, digamos, podríamos tener como origen del personaje no solo la aparición que tuvo junto a los Caquitos, ¿no? Donde era un ratero de barrio, ¿no? Más avesado que el resto, que al final termina controlando al resto de asociados, ¿no? De miembros del gremio de rateros, cacos y demás, sino que luego termina trabajando en una granja, ¿no? Y al final, cuando su jefe descubre que él estaba robando, terminan enviándolo preso, él escapa de la cárcel y regresa a cobrar venganza, ¿no? Según algunas teorías, la herida que él lleva en el rostro es producida en un tiroteo, ¿no? Entre bandas de narcotraficantes. Pero me gusta pensar que en realidad esa herida es producida en la cárcel a raíz de la denuncia que hace su ex jefe, porque eso explica las ganas del Quaginais de querer vengarse, ¿no? De querer acabar con la vida no solo de él, sino de todo aquel que trabajase con él. En algún momento reseñamos ese episodio aquí también en Los Supergenios, donde el Chapulín es llamado a proteger no solo al dueño de esta granja, sino también a todo su personal. Y el Quaginais astutamente se disfraza como el monigote que tenían para simular un vigilante, ¿no? Y luego termina yendo preso. Pero obviamente sabemos que el Quaginais, la cárcel no lo va a detener, escapa en muchas ocasiones. De hecho, se enfrenta al Chapulín en varias otras, no solo como tal, sino junto con el Tripaseca, y el Chapulín nuevamente los derrota. El Quaginais, lamentablemente, pues, es un villano demasiado grande para el espacio que podía darle el Chapulín Colorado. Estoy seguro que su historia debe haber sido tan fascinante como la del Pocastrancas que nos trajo aquí el Parce, pero no se conoce demasiado de su historia, ¿no? Ahora, podría uno pensar que es la historia de un villano convencional, ¿no? El ratero que empieza en las calles y luego empieza a ascender en el mundo criminal como contrabandista, narcotraficante, ¿no? Y luego termina controlando toda la mafia. Hay un episodio en el que él tenía varios negocios en Ciudad de México y uno de sus acreedores trata de cobrarle una letra, ¿no? Y el Quaginais obviamente no está dispuesto a pagar esa letra y trata de dinamitarlo junto con su secretaria en su oficina hasta que el Chapulín Colorado logra rescatarlo, ¿no? Torpemente, pero lo hace. Sin embargo, en todos estos episodios podemos ver que efectivamente este hombre que empieza de la nada como un raterillo más, termina ascendiendo, igual que Vito Corleone. Vito Corleone empieza como un inmigrante, empieza trabajando para algunos criminales de poca monta y luego va ascendiendo hasta convertirse en el jefe de las 5 familias de Nueva York. Lo mismo pasa con el Quaginais, ¿no? Si es que termina muerto a manos del Chapulín Colorado o no, eso probablemente quedará en la imaginación de los fans. Algunos gustan pensar de que efectivamente sí, el Chapulín termina acabando con la vida del Quaginais. Otros simplemente lo dejamos como qué podría haber pasado con él. Sabemos, si hacemos un paralelo entre la vida del Padrino y la vida del Quaginais, que obviamente no va a terminar del todo bien, ¿no? Sabemos que Michael Corleone, cuando hereda el negocio de la familia, pues termina consumido por él, y el Quaginais más o menos va por ese camino, ¿no? Con la única diferencia de que el Quaginais es un psicópata, ¿no? El otro es, digamos, puesto en ese camino y es obligado a seguir en él para poder sobrevivir.
pero el Kuajinais no. El Kuajinais es un hombre que está más allá del bien y el mal, ¿no? Él no puede diferenciarlo, él lo hace simplemente por gusto. Me gusta pensar de que efectivamente él se convierte en el líder de la mafia mexicana, destronando al Tripaseca y eliminando a cada uno de sus antiguos compañeros de banda, hasta que finalmente se queda solo, ¿no? Y es cuando está solo, paranoico, ¿no? Sin apoyo, ¿no? Ahogado por todos estos casos de corrupción, de asesinato, de trata de blancas, de narcotráfico, y que finalmente tiene un último encuentro con el Chapulín, donde es derrotado y esta vez de forma definitiva. Wow, ¿qué tal análisis? Trip se ha metido, ¿ah? Qué bravo, ¿ah? Pero que yo tengo una pregunta, Jolas. Si contando la muerte del Kuajinais, ¿cuántas muertes se les puede atribuir entonces al Chapulín Colorado? ¿Solo esa? Es una muy buena pregunta. Quisiera Porque decir... no recuerdo que alguien más haya dicho que el Chapulín, o sea, otro villano muerto a manos del Chapulín, ¿no? Es una muy buena pregunta. Agradezco por la pregunta, que es lo que normalmente dices cuando necesitas ganar tiempo. Mira, me gustaría pensar que sí, pero estoy casi seguro que no. Que no, ok. Ahora, el Chapulín nunca ha matado en cámara, a propósito, pero, por ejemplo, hay un episodio de Alma Negra donde para poder escapar tratan de dinamitar la reja de la prisión, si no me equivoco. Y al final la bomba termina explotando junto a Alma Negra y él termina, pues, se supone que muerto, ¿no? Porque es una explosión de dinamita, o sea, no debería haber sobrevivido a eso. No sé si acá el conde quiere esto. Sí, bueno, a mí me pareció que no, porque vi el episodio y claro, termina malherido y se va, pero no parece que haya muerto a pesar de todo. Yo al menos lo vi tan entero como para decir, no, este pata no ha muerto, no solo quedó muy zamaqueado, pero nada más que eso. A mí me parece, en este caso, que no llegó a morir, ¿no? En este episodio de Manos del Chapulín, entonces. Podría ser, se abre el debate, ¿no? Ahora, se supone que como un superhéroe y siendo una serie familiar no debería matar en cámara, ¿no? Pero si vamos a ver el lore de estos personajes y de lo que podrían significar si alguien les diera un giro un poco más serio y con mayor trasfondo, yo creo que sí, ¿no? El personaje del Chapulín puede llegar a ser hasta trágico, ¿no? Porque él es hijo de criminales, o es descendiente de criminales por parte de padre. Tuvo una vida relativamente cómoda cuando era niño, luego tienen problemas económicos y al final pues poco se sabe de su vida privada porque probablemente no es nada sencilla, ¿no? Es un hombre que se dedica a ayudar, pero no se puede ayudar a sí mismo muchas veces. Entonces, si basamos el Chapulín en una realidad un poco más cercana, probablemente en algún momento, en el afán de tratar de ayudar a alguien, ha tomado la vida de alguien más. Quizá no solo el Kuajinais. Creo que el Kuajinais era una muerte necesaria, o sea, era algo que el Chapulín tenía que hacer, porque habían llegado ya a un punto en el que, o sea, si no lo hacían, iba a parar el baño de sangre en Ciudad de México. Pero puede que en alguna de sus aventuras, ¿no? Tratando de salvar a alguien, accidentalmente puede haber matado a alguien más. No se sabe. Además, el Chapulín es muy torpe, ¿no? Entonces, no creo que haya escapado demasiado a la realidad en ese contexto. Buena. Bravo. Bravo. Se ganó bien ganado ese 11 que le vamos a poner. No, o sea, si tenemos que hablar de espectacularidad, la historia de Stambuk creo que sí, era más que me hizo tripear. Sí. No, pero profesor Coraje Girafales, usted fue el único que sacó 19 porque usted es el maestro. Gracias. Sí, justo para de repente de mi opinión que tenía sobre el Kuajinais, antes que nada quería respondiendo también un poco a la pregunta de Joan del Colocho Pechocho, es que claro, incluso hace
uno o dos episodios reseñamos que en este episodio, un barrio muy tranquilo, el Chapulín dice que mató a una chica, creo, accidentalmente. Que la empujé sin querer, había el tren, ¿no? Claro, esto no fue un accidente, pero aparte yo también, sí, alguna vez les comenté, me acuerdo que un episodio que creo que no vamos a poder reseñar porque no recuerdo el título, pero es uno en el que hay como un pozo, el Chapulín viaja a un lugar remoto en el tiempo, no recuerdo, pero hay como un pozo que se supone que el que se cae muere porque el pozo no tiene fin y el Chapulín creo que llega a empujar a una persona ahí y claro, ya no se le vuelve a ver a la persona y muere, pues se supone, ¿no? Ese es el episodio de la tribu, los Panzaloca, los... No, ahí en la tribu discoteca creo que es, ¿no? O en la otra. Claro. O de repente en una de las versiones que tiene, porque de repente... Pero de Borra Barrigola. Claro, que él se enfrenta, creo, a uno de los guerreros y lo empuja y cae dentro de este pozo, que era el pozo de los sacrificios. Ajá. Sí. Claro, y ahí se supone que, claro, esa es otra muerte, ¿no? Claro, sí. Que es muy importante ese punto que señala acá mi compañero el Conde, pero como es mi exposición, el punto va para mí. No, de todas maneras. Por supuesto. Y sí, justo lo que quería decir del Cuajinais, aparte de todo esto, es que preciso, y yo le doy otro punto al profesor Colas por lo preciso que trajo el dato de que en un momento el Cuajinais hizo una aparición en el Viejo Oeste, ¿no? Que se supone que es una época anterior, porque así se podría explicar entonces por qué el Cuajinais llegó a aparecer también en los episodios de Los Caquitos, pero de 1990 y tantos, solo que interpretado por Ramiro Orsí. Aparece interpretado como el Cuajinais. Entonces uno diría, pero ¿cómo, no? Estuvo en los 70 y era, pero puede ser de repente un descendiente de él, ¿no? De todas maneras hace ver como que el Cuajinais quizá es el villano que más, ¿cómo podemos decir? Más larga aparición tuvo, ¿no? O sea, apareció a inicio de los 70 y se mantuvo, entre comillas, porque, bueno, hubo un tiempo en que no salió hasta el 90 y tantos, ¿no? Ya como un villano de la época moderna, prácticamente. Claro, Ramiro sí, pues, sí. Claro, en ese episodio él se hace llamar el Cuajinais. Claro. O tal vez buena observación. Y hay una pregunta que me quedó sonando, profesor Colas Girafales, de que pronto Al Pacino, ¿no? Hubiera visto al Cuajinais y se hubiera inspirado. Yo dije, puede ser, ¿no? Pero recordé que Scarface es un remake de una Scarface de claro. 30, ¿no? De hecho, antes de mencionar ese paralelismo, estuve viendo escenas de la película original para ver si Carlos Villagrán se había inspirado en la original. Pero en realidad es que no. Las interpretaciones son completamente distintas. O sea, no tiene ni la cadencia, o sea, ni siquiera en el maquillaje ni nada. Es muy diferente, porque generalmente sabemos que Carlos Villagrán toma referencias de otras cosas. Debe haber algún otro personaje cinematográfico en el que se haya basado, pero no es en el de cara cortada del año 32, si no me equivoco, 1932. Por eso es que yo creía que podría haberse inspirado en el Tony Montana de Pacino, pero la película de Pacino es del 83, si no me equivoco, ¿no? Y el Cuajinais aparece en el 73-74, entonces podría ser, quizá, puede que no, ya, pero no sé, o sea, siempre queda quién sabe, ¿no? Lo mejor es que lo más probable es que quién sabe, ¿no? Como dice la chica. Claro. Hay una suerte de continuidad que me pareció intuir en un momento. Hay un episodio del Chapulín en el que justamente aparecen el Tripaseca y, si no me equivoco, el Shori también, donde entran a la casa de Carlos Villagrán, ¿no? Y lo coaccionan secuestrando a su esposa y lo amenazan diciéndole que van a matarla si es que él no acaba con el Chapulín Colorado, ¿no? Y el método que ellos quieren que utilice es que le dan un frasco con ácido, ¿no? Y le dice, le tienes que echar al Chapulín este frasco con ácido o matamos a tu esposa. Lógicamente en el capítulo el Chapulín llega a evitar que esto pase, pero imaginemos por un momento que el Chapulín falló, la esposa muere, ¿no? Este frasco con ácido tranquilamente le ha podido causar un corte a quien sea que lo estaba utilizando y falló también, y podríamos haber visto el origen del Cuajinais. Podría ser. Y esto justificaría ese odio desmedido que él tiene contra el Chapulín. Obvio. Claro, o sea, hasta ahora hay 2 o 3 episodios que podrían indicarnos algún origen del Cuajinais, ¿no? O sea, no necesariamente se pueden colocar dentro de la misma línea temporal, pero queda todo dentro del reino de la posibilidad. O sea, de dónde viene el Cuajinais, ¿no? Pero creo que es el villano más obvio, ¿no? Porque es el criminal que empieza a escalar dentro del mundo del Lampa y al final termina, pues, como el rey del crimen, ¿no? Por encima incluso del Tripaseca.
Claro. Un detallito adicional con respecto a esto que contabas de la historia del Chapulín, me hiciste recordar, creo que sí lo conté en algún momento, que un amigo mío, mi pata Andrés, hace muchos años, cuando estábamos terminando el colegio, escribió un fanfic, aunque obviamente en ese entonces no había todas las facilidades que tenemos ahora para bloguear y cosas como eso, lo escribió literal en las hojas de un cuaderno. Una historia corta en la que al Chapulín Colorado se le metía Venom. Y lo convertía en una entidad peligrosísima, porque en realidad si analizamos los poderes del Chapulín Colorado, bien utilizados es imparable, desde el momento que puede tener el tiempo con la chicharra paralizadora, ¿no? Alterar su tamaño a lo Ant-Man, ¿no? Con eso de las pastillas de chiquitolina, el hecho de que puede teletransportarse, que puede inclusive alterar el tiempo, ¿no? En realidad es un personaje que podría ser omnipresente si no tuviera ese nivel de torpeza, ¿no? Entonces este Venom lo que hace es justamente utilizar correctamente todos esos poderes, y si bien es cierto que en un primer momento el Chapulín llega a enfrentarse pues a todos los villanos que le ponen enfrente y acaba con ellos, pues el problema es que él se desquicia, ¿no? Como Venom amplifica este lado oscuro que tiene quien lo porte, entonces empieza a generar un montón de destrozos, y en ese momento el profesor Inventillo no tiene otra solución que reclutar a los villanos y ponerse de acuerdo entre todos para idear un plan para detener de una vez por todas a este Chapulín Colorado que está on a rampage, ¿no? Está imparable, no hay forma de detenerlo. Una historia bien paja, de verdad. Uy, no, yo pago por esa película, pago por verla. Sí, alucina. Pronto, pronto. Coming soon. Claro, este verano. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¿Pero cómo? Estás creciendo y te hace bien un desayuno nutritivo con Fruity Pebbles. ¿Y qué colores? Y ricos sabores a frutas. Y Fruity Pebbles, por sus vitaminas y minerales, son ¡deliciosos! ¡Síganme los buenos! Con cereales Pebbles Nutri-deliciosos. Ahora vamos con la sección más pedida por todos nuestros escuchas. Vamos a escuchar las preguntas del Colocho Pechocho. A continuación, los supergenios van a responder algunas preguntas del público. Bueno, supergenios, aquí tengo una pregunta de nuestro queridísimo amigo Carlos Pau Capura Farías, que nos pregunta lo siguiente. Supergenios, ¿creen ustedes que con el capítulo de Acapulco debió terminar la serie del Chavo del Ocho? ¿Debió ser ese el final de todo? A ver qué dice el doctor Chamorrini. Es un poquito complicado de responder eso, porque si bien es cierto que es uno de los episodios más queridos por el hecho de que está hecho en exteriores, con interacciones completamente diferentes a todo lo que solemos ver en la vecindad, pues mucha gente lo refiere como que ese debió haber sido el último episodio porque sabemos lo que viene después. Pero pienso yo que si Carlos Villagrán y Ramón Valdés no se hubieran retirado del elenco, tranquilamente la serie podría haber continuado y podrían haber hecho muchas otras cosas. Es más, me hubiera gustado verlos yendo a otro tipo de exteriores, ¿no? Que muy probablemente habría tenido un resultado similar o incluso mejor, ¿no? Entonces, para mí, de no haber ocurrido todo lo que ya es historia, yo creo que no, yo creo que la serie tranquilamente podía continuar. Ahora, ante la emergencia, pues, y a pesar de que ya hemos determinado que no es el último capítulo con ellos, porque hay un par de episodios más todavía donde están Carlos Villagrán y Ramón Valdés, pues creo que hicieron lo que buenamente pudieron. Creo que se hizo lo que buenamente se pudo para mantener el barquito flotando y bueno, si bien es cierto, no continuó la serie como debía ser, no bajó la calidad y se volvieron muchos refritos, pues se tuvo la ventaja de que había montones de otros sketches que podían aprovechar al mismo elenco y darle más peso. De acuerdo. Conde Terranova. Si bien estoy de acuerdo con lo que mencionó Raúl, el doctor Chamorrín, lo que mencionó justamente, de que tranquilamente no había pensado en eso. Si Ramón Valdés y Carlos Villagrán hubieran continuado en el elenco, la serie hubiera podido transcurrir por algunos años más. Se sabe que, claro, cuando ellos salen, la calidad, querramos o no, decae, al menos la mayoría lo piensa así, creo. Y entonces uno diría, bueno, sería un buen momento, hubiera sido un buen momento para cerrar la serie, e incluso, claro, con el hecho de que hayan participado todos juntos, ¿no? Bueno,
Pero la respuesta sí va al plano un poco más personal mío, como admirador de todas las obras de Chespirito, sobre todo en este caso del Chavo del Ocho. Un tema que yo tengo es que cuando yo me engancho con una serie, una película, hasta con un libro quizá, a mí me gustaría saber sobre los personajes, pero en facetas distintas. Por ejemplo, si veo una película, por ejemplo, no sé, de acción pongo, me gustaría ver cómo, o en este caso, ¿por qué no? Del Chapulín Colorado, por ejemplo. Yo se los he contado a Colas, creo, y a Raúl en algún momento. Me gustaría verlo en su día a día, en su normalidad. Cómo es cuando ya se quita el traje y llega a su casa y tiene que hacerse su comida, ganarse la vida, hacer sus otras cosas. ¿Cómo es la vida de él, más allá de sus enredos y sus torpezas y sus acciones heroicas? Y en este caso, con La vecindad del Chavo, este otro creación de Chespirito, pasaría lo mismo. Porque si bien, claro, Acapulco es un marco muy bonito para poder cerrar la serie, yo siento que la vida sigue. Y si bien también ellos los vemos en situaciones cómicas, me hubiera gustado, como fanático, como admirador de Chespirito, saber qué hubiera pasado cuando los chicos ya van creciendo, cuando Don Ramón no está porque se fue al extranjero a buscar trabajo, cuando Kiko no está, de repente de adolescente vuelve, qué pasa cuando ya los más viejitos, Doña Nieves, Doña Clotilde, se van haciendo realmente ya viejitos. Realmente por ese lado, que claro, escapa totalmente a las actuaciones e incluso a los guiones de Chespirito, me hubiera gustado que la serie continúe, quizá mostrándonos un poco ese lado más cotidiano de los personajes. Claro que igual esto hubiera estado totalmente, no tendría nada que ver con lo que la gente quiere ver en la mayoría quizá, ¿no? Pero a mí personalmente me hubiera gustado ver eso. Así que muy personalmente creo que no necesariamente tendría que haber terminado la serie ahí, como respuesta a la pregunta. Profesor Colas Aguirre Girafales. Sí, es o sea, más o menos por lo que menciona el Conde, ¿no? Sí, pues Acapulco es un buen episodio para cerrar El Chavo como serie independiente. Porque sí, pues es un marco bonito, es muy simbólico, ¿no? Pero creo que en los 80s, El Chavo del Ocho evoluciona un poco, y si hubiera terminado en Acapulco no hubiéramos podido ver ni la casa del señor Barriga, ni la fonda de Doña Florinda, que también tienen sus momentos. Es una serie distinta, no es la serie de los 70s, no es tan cómica, y es más, esto me lo mencionó también el Conde en algún momento, ¿no? Que se siente como que los personajes ya no son tan niños, sino que son un poco más pubertos. O sea, el tipo de lenguaje que usan es distinto. Yo no le había prestado atención a eso hasta que lo mencionó Daniel, pero cuando lo hizo, lo escuché con mayor detenimiento y me di cuenta que sí, ya no están escritos de la misma forma. Tenemos que recordar también que en esta época hay cambios en los guiones, hay cambios en dirección, hay cambios en la producción, entonces obedece un poco a eso, ¿no? Yo creo que la serie podría haber aguantado por lo menos hasta el 85. O sea, como sketch dentro de Chespirito, esos 5 años, esos primeros 5 años en los 80s, creo que Chespirito nos podría haber dado una serie consistente del Chavo. No es la serie estelar de los 70s, pero una serie consistente donde vemos evolución de personajes, donde crecen un poco más, donde vemos otro tipo de locaciones, otro tipo de situaciones. El problema es que la serie dura hasta el año 92, los actores ya estaban muy mayores, y se intenta reencauchar o reciclar sketches de los 70s que funcionaban con otra dinámica del elenco. Entonces, ahí es donde fracasa El Chavo. Pero unos 5 años más, tratando de mantenerlo original y arriesgando un poquito más con los personajes, yo creo que hubiera estado bastante bien. Así que tiene sus momentos en los 80s, ¿eh? No es la pesadilla que muchos pensamos, pero no, tiene sus cositas. El problema es que duró demasiado. Bueno, y para el Colocho Pechocho, yo creo que el capítulo de Acapulco sí pudo haber sido un buen cierre de temporada, pero no el final no va más, ¿no? Justamente por lo que dice el profesor Colas, ¿no? O sea, por lo menos la casa del señor Barriga, la fonda, Doña Florinda, fueron marcos de escenarios diferentes a La vecindad, los que yo siempre me imaginé cómo hubiera sido ver a Don Ramón en la casa del señor Barriga, ¿no? Siempre me imaginé a Don Ramón en la casa del señor Barriga. Yo creo que hasta se hubiera metido al cuarto del señor Barriga a descansar, ¿no? A sacarlo de ahí, ¿no? Siempre me lo imaginé así, ¿no? Entonces, claro, obviamente se extraña a un Kiko, se extraña a Don Ramón,
pero igual la serie tuvo muy buenos momentos a partir después del capítulo de Acapulco y no solo por ende a que fue un gran cierre, se debió acabar la serie, no, para mí debió seguir y bueno, aparentemente no hay un final determinado, pero tampoco hace falta. Esa es mi opinión. Correcto. Y bueno, en realidad tengo otras preguntitas, pero esta vez quiero hacer algo diferente. Por lo regular siempre son los profesores los que hacen las preguntas, así que yo quiero darle un poquito de espacio al profesor Cola Girafales para que nos haga una pregunta. A ver, ¿qué pregunta tiene para nosotros? De hecho, me la hizo una amiga que prefiere mantener su nombre en el anonimato, pero aquí dice, espérate, acá la tengo, me la mando por inbox, a ver. Supergenios, ustedes que tienen al Colocho Pechocho, ¿qué es lo que hace al Colocho Pechocho? Yo pensé que iba a hacer una pregunta de... No, es una pregunta acerca de... Señor, haga toda la tarea, entonces. Pechocho? Porque lo es, simplemente, porque lo es. Sí. No, yo les dije el otro día, ya mientras estábamos en el Profesoras conversando, yo les hice el comentario, miren nada más ese garbo, ese salero, ese pimentel que se maneja, ¿no? Esa estampa, ese escapulario que tiene ahí el Colocho Pechocho, y díganme si no lo es. Miren esa sonrisa, miren esa sonrisa. Miren esa piedra que ha sido pulida con los mejores aceites. ¿No? Así es. Bueno, no sé si a mi defensa o para juzgarme, yo no veo Pechocho como alguien realmente lindo, sino alguien tierno, ¿no? Alguien que como que, ay, ¿no? Bueno, ese es mi concepto, ¿no? Yo creo que el dejo ayuda, el dejo colombiano ayuda ahí a la pechochura, creo yo. Ahí para que salga el detalle, ¿no? Del Colocho Pechocho. Sí, tiene ahí un je ne sais quoi, ¿no? Como dice la hermanastra fea de Shrek, ¿no? O sea, su rostro es un papucho, ¿no? Su rostro parece tallado por los mismos ángeles. Pero, profesor Colas, ¿eso era una pregunta o una queja? Porque tal vez estaba mal de casting, ¿no? De hecho, le dicen que ¿Con qué? ¿De dónde los pechochos? ¿De dónde me sacan que esa cosa eres pechocho? Es nuestro público, señor. Es nuestro público el que pregunta. Y ya para cerrar, leer un par de comentarios que nos dejaron en Discord cuando preguntamos. Ah, por cierto, estamos en Discord, ¿verdad? Nos olvidemos de mencionar eso. Tenemos un grupo en Discord. Si se meten ahí compartimos los episodios que reseñamos, porque lamentablemente ya no están en YouTube. Hay memes, hacemos preguntas, algunas trivias, y de hecho hay gente como José Milton que se dio el trabajo de compartir con nosotros todos los programas de La Chicharra. Todos los episodios están completos ahí, los pueden descargar para que los tengan y los puedan ver. Más adelante vamos a reseñarlos también. Y leer el comentario de Fernando, que nos decía, cuando preguntábamos cuál era su villano favorito de Chapulín, dice: siento que en sus mejores mano a mano fueron con el Rascabuches. Era como que el enemigo al que temía, pero que sabía que podía derrotar. Algo, bueno, señores, muchas gracias. Agradecemos el comentario. No, lo que pasa es que no sé por qué último me confundo o siempre y no me di cuenta Rascabuches con Tripa Seca, pero claro, Rascabuches es el que está en el viejo este. Claro. De todas maneras, creo que él no sale tantas veces como el Tripa Seca, me parece. No, sale dos o tres veces nomás, creo. Pero claro, pero lo que recuerdo es que, claro, tiene algo como que me recuerda un poco a Alma Negra en el sentido de que dentro de todo es el más temido, ¿no? O sea, nadie se mete con él pese a que tú lo ves, oye, de un puñete me lo bajo. No necesariamente. Algo tiene ahí, seguro su puntería también en este caso, como Alma Negra, que por ahí pues no lo hace ser temido por todos los que lo conocen, incluso los choros que lo conocen. De hecho, yo recuerdo más los episodios del Rascabuches porque Horacio Gómez se la pasa promocionando el viaje de esto. Vamos a Disneylandia con el Chapulín Colorado. Es lo que más recuerdo del episodio de Rascabuches. Lo queremos mucho también, ¿no? Sí. Luego, Carlos dice, cuando preguntamos cuál es su villano favorito, entre el Cuajinais, Tripa Seca y el Shori se disputan. Además, que son de mis favoritos, cada uno tiene su personalidad y que se complementaban con el Chapulín al toparse con él. Claro. Sí, al menos el Tripa Seca que fueron amigos, ¿no? Sí, y aparte habría que sumar a ese grupito, aunque no lo parezca, a una encarnación del Botija, que llega a aparecer en un momento. Hay un episodio donde comenzamos con un entremejo con el doctor Chapatín, si no me equivoco, donde lo meten preso.
y dentro están el Tripaseca y el Cuajinais, y el policía que supuestamente está ahí abriéndoles la reja, les explica soy el Botija, y encima les dice soy de la banda de Al Capone. ¿No? Así a ese nivel llegó el Botija en algún momento, tengamos en cuenta eso, si es que es el mismo Botija que conocemos, ¿ya? Y los ayuda a escapar, ¿no? Entonces, por ahí habría que juntarlo también indirectamente al Botija, porque luego creo que lo parchan con el Bulldog, que era claro, mi tocayo Raúl Chato Padilla, pero como que no llegó a tener el protagonismo que tenían los demás. O sea que eso ubicaría al Botija original en la década de los 20, 30, ¿no? La época de la prohibición de Estados Unidos. Ya. Aproximadamente. Entonces el Botija que conocemos es un descendiente de otra encarnación. Podría ser un descendiente de Botija, ¿no? A la señora Pompa y Pompa. El Shory no hace mucho. El Shory aparece un par de veces nomás. Ahora, si el Shory fuese el nombre criminal del Pocastrancas, como nos ha ilustrado Stambuk, yo creo que ahí ya tendría otro peso, ¿no? ¿Cómo es que era el nombre que usaba el hermano de Chespirito? Cuando hacía de gángster tenía, mejor dicho, Godínez tenía su aparición en... Ah, no, ese es el pirata, ¿no? Ese pirata, no, ese es el pirata. No me acuerdo. Pero él tuvo una participación como gángster, ¿no? Se me escapa el nombre de Godínez. Sí, también, porque me acuerdo que su frase era, qué buen chiste, ¿no? Y luego lo miraban todos asados, qué mal chiste. Claro, sí, me acuerdo. Sí, pero no recuerdo qué nombre le daban como personaje. Esa va a ser la trivia para la gente y el ganador se va a llevar su foto autografiada por el Colocho Pechocho. Pronto los pósters, el calendario del Colocho Pechocho. Sí, los usan León. Sí. Claro, con su rosita ahí, ¿no? Listo, con eso llegamos al final del programa. Estás ganando que tu con la más importante del programa más rápido que inmediatamente. Correcto. Listo, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado esta nueva fórmula. Si quieren que hablemos de algún personaje en específico y hacer un especial, una biografía, teorías y demás, pues déjenlo ahí en los comentarios, en las redes sociales, donde nos pueden encontrar Colocho Pechocho. Bueno, a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Supergenios Perú, @Supergenios Perú, o a través de nuestra página web supergeniosperú.com, donde también nos pueden escuchar los capítulos. Así es. Y entonces nuevamente hemos sido el doctor Rolini Chamorrín, el conde Daniel Vittorio Tierranova, el Colocho Pechocho Joan Stambuk y el profesor Colas Aguirre Girafales, los supergenios de la mesa cuadrada. Nosotros será hasta la próxima edición. Chau. Y esto fue los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal. Hemos presentado a los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.